Linares al Día. Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información local. Linares vuelve a ser noticia. El yacimiento arqueológico de Cástulo ha sacado a la luz una cabeza de mármol que podría datar del siglo IV después de Cristo. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablar a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. El yacimiento arqueológico de Cástulo saca a la luz una cabeza de mármol que podría corresponder, según los primeros estudios, a una figura masculina del dios Marte o a la femenina de la diosa Minerva. Se mantienen en Linares los 213 casos confirmados con PCR. La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo con 4 kilos de cocaína ocultos y con destino a Linares. Ante las fases de desescalada del estado de alarma por la pandemia del COVID-19, el Colegio de Farmacéuticos pide a la población no bajar la guardia. El Ayuntamiento de Linares y Linacua han realizado las tareas de adecuación y mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua en el barrio de La Malena. Linares mantiene los 213 casos confirmados por PCR, 9 de ellos en los últimos 14 días. Los casos acumulados ascienden a 286 en Linares y no ha vuelto a producirse ningún nuevo fallecimiento en esta ciudad por el COVID-19, que desde que comenzó la pandemia se ha llevado a 23 personas. Los datos, sin embargo, son favorables cuando se inicia la segunda fase de la desescalada del confinamiento, ya que en el total de la provincia no se ha producido ningún nuevo positivo por coronavirus. De hecho, se mantienen los 1.443 casos con PCR, así como 764 hospitalizaciones, una menos que ayer. De ellas, 90 siguen en UCI y 1.291 personas se han curado totalmente. Las defunciones en esta provincia son 179 desde que comenzó la pandemia. En el total de la comunidad autónoma andaluza se alcanzan los 1.392 fallecidos por coronavirus, uno más en 24 horas, según los datos difundidos este lunes por la Consejería de Salud y Familias, que registran la primera jornada desde el inicio de la pandemia sin casos positivos confirmados por PCR. Además, la comunidad suma 3 nuevas hospitalizaciones, sin ningún nuevo ingreso en una unidad de cuidados intensivos y 49 personas que han superado la enfermedad. Este análisis de la evolución diaria de la pandemia se basa principalmente en las cifras facilitadas por la Consejería de Salud, que difieren de los datos del Ministerio de Sanidad, que ha modificado el método de elaboración del parte diario, que se traduce en un reajuste a la baja de los datos acumulados en Andalucía este domingo, con 58 fallecidos menos, 451 casos menos confirmados por PCR, 102 hospitalizados menos y 16 ingresados menos en UCI. Asimismo, el único fallecido de este lunes mejora la cifra de 2 registrados el domingo y es muy inferior a las 12 muertes del sábado. El dato de las últimas 24 horas solo es mejorado por el del pasado lunes 18 de mayo, primera jornada sin muertes desde el inicio de la pandemia en Andalucía. El dato que más crece de la jornada vuelve a ser la cifra acumulada de curados, que alcanza los 12.230 con un incremento diario de 49 personas, cifra muy inferior a los 100 del domingo y a los 269 del sábado. A nivel nacional, España ha sumado 50 muertes con COVID-19 este lunes, lo que supone un descenso frente a los 70 de este domingo y está en línea con las cifras de los últimos días de la semana pasada, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Así, se han producido un total de 26.834 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, por lo que Sanidad ha rectificado este dato, que este sábado se situaba en 28.752 decesos. En concreto, han dejado de aparecer en la estadística 1.126 muertos en Cataluña, 291 en Madrid, 152 en Castilla-La Mancha, 62 en la Comunidad Valenciana y 48 en Castilla y León. El Colegio de Farmacéuticos pide a la población que sigan extremando las medidas de seguridad e higiene. Ante las fases de desescalada del estado de alarma por la pandemia del COVID-19, el Colegio de Farmacéuticos pide a la población no bajar la guardia y seguir extremando las precauciones,
cumpliendo con las medidas de prevención relativas a la higiene y seguridad para minimizar el riesgo de nuevos contagios del virus. Desde la institución colegial se recomienda que a la hora de acudir a la farmacia en estos días, el ciudadano debe hacerlo cuando sea solo estrictamente necesario para retirar la medicación que se utilice de forma habitual y siguiendo los consejos y normas básicas establecidas, como guardar la distancia mínima de seguridad de 2 metros, acudir solo y sin compañía de nadie a la farmacia y hacerlo provisto de mascarilla. Además, se recomienda evitar tocarse la cara y lavarse adecuadamente las manos antes y después de ir a la farmacia a recoger su medicación. De igual forma, los farmacéuticos aconsejan que todas aquellas personas que puedan tener síntomas leves de COVID-19 se queden en su casa y no acudan a la farmacia. Además, se han establecido medidas para flexibilizar la medicación de los pacientes a través de la receta electrónica, de manera que puedan renovarla por un periodo de tiempo más largo. También destaca la colaboración con la Guardia Civil para activar una alerta en los casos de personas mayores con ausencias prolongadas o que dejen de acudir a la farmacia a retirar su medicación prescrita, en especial en los pueblos del medio rural y con personas de edad avanzada o pacientes frágiles, para conocer así si han tenido algún problema o si se han puesto enfermas o contagiado con el COVID-19. A ello hay que sumar otra colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer y el Servicio de Emergencias 112 para ofrecer protección a las mujeres víctimas de violencia de género a través de la iniciativa Mascarilla 19. El yacimiento arqueológico de Cástulo ha sacado a la luz una cabeza de mármol que podría datar del siglo IV después de Cristo. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asistido en el conjunto arqueológico de Cástulo en Linares, acompañada por la secretaria general de Patrimonio Cultural, Macarena O'Neill, al desenterramiento de una cabeza de mármol localizada en el yacimiento, que podría datar del siglo IV después de Cristo y que podría corresponder, según los primeros estudios, a una figura masculina del dios Marte o a la femenina de la diosa Minerva, documentada reiteradas veces en la ciudad romana de Cástulo. El busto de la estatua será trasladado al Museo Arqueológico de Linares, donde los técnicos procederán a su estudio en profundidad. Se trata, al parecer, de una pieza, parte de una pieza, que data aproximadamente de hace 1600 años, allá por el siglo IV. Inicialmente parece que es una figura femenina, pero todavía no se sabe con exactitud, pudiera ser también una figura masculina. Inicialmente se pensó que pudiera ser parte de la diosa, una escultura de la diosa Minerva, que además saben ustedes que está bien documentada aquí en Cástulo, pero en las conversaciones que hemos ido manteniendo en el día de hoy, bueno, pues pudiera ser incluso, pudiera tratarse también de una figura masculina que respondiera al dios Marte. Está datada, como saben, como he dicho, allá por el siglo IV, y en estos momentos lo que procede es su estudio, evidentemente. Su estudio se trasladará también al arqueológico de aquí, de Linares, para su estudio, para su limpieza y para poder documentar bien, porque se nos abren varias vías de investigación en torno a este yacimiento, en torno a este conjunto arqueológico, precisamente con este hallazgo. En este sentido, la consejera de Cultura ha indicado que el hallazgo permitirá conocer mucho más la historia del conjunto arqueológico y una zona que, por su morfología, no había sido tan estudiada hasta el pasado verano. Así, ha explicado que los trabajos continuarán y ampliarán en los próximos meses, dotando a Cástulo de los recursos necesarios para situar el yacimiento al nivel de su importancia histórica para Linares y para toda la provincia de Jaén. Para nosotros este es uno de los grandes conjuntos arqueológicos de referencia, no solo en Andalucía, como digo, sino en toda España y en toda Europa. Pero sobre todo es un conjunto arqueológico que tiene muchísimas posibilidades, porque es muy poco lo que conocemos de Cástulo, es muy poco. De las 3.200 hectáreas que integran todo lo que es esta ciudad, solamente prácticamente estamos trabajando aproximadamente en 50. O sea que imagínense lo que todavía puede salir y lo que nos puede decir la historia a través de este conjunto arqueológico. En el año 2021 próximamente se cumplirán precisamente 10 años de la declaración como conjunto arqueológico de Cástulo, y como digo, nos vamos a volcar todo nuestro trabajo
para invertir, para seguir trabajando y para seguir conociendo sobre todo nuestra historia desde aquí en Cástulo. Asimismo, la titular de Cultura ha recordado que en la actualidad hay consignados 600.000 euros de la ITI de Jaén para el conjunto y que desde la Junta se está trabajando en aumentar la inversión con la reprogramación de fondos en las mesas de negociación y alcanzar los 4 millones de euros. Saben perfectamente que tenemos esos 600.000 euros en la ITI de Jaén, que estamos trabajando todavía en las mesas, 600.000 euros que vendrán directamente aquí a Cástulo para seguir trabajando, pero saben también, y si no lo saben, se lo digo yo, que estamos trabajando y hemos presentado nuevos proyectos en esa mesa de la ITI de Jaén para intentar llegar a una inversión final de unos 4 millones de euros en el conjunto. En eso estamos en estos momentos, tenemos esos 600.000 euros aprobados para Cástulo, pero estamos intentando aumentar la inversión en esas mesas de negociación y con la reprogramación de fondos hasta los 4 millones de euros. Por tanto, trabajando a tope con este yacimiento y desde luego lo que ha ocurrido en el día de hoy, que como digo, lo hemos vivido todos, ¿verdad?, en vivo y en directo, pues es muy poco para lo mucho que nos tiene que dar todavía Cástulo por delante. Así que muchísimas gracias a todos, yo creo que hoy es un día muy importante para la arqueología y sobre todo sitúa a Cástulo en el primer nivel de la arqueología, no solo aquí en España, sino en Europa y en el resto del mundo. Según adelantaba el director del Conjunto Arqueológico de Cástulo, Marcelo Castro, podría tratarse de una escultura que fue enterrada aposta para mantener su dignidad y simbolismo en el Cástulo de hace 1600 años. El hallazgo se produjo hace unos días por debajo del nivel del pavimento de una calle principal de Cástulo, que conectaba la Puerta Norte o Argentaria con el centro urbano en época romana. En concreto, las excavaciones del pasado verano recuperaron un tramo de esa calle hasta llegar a su pavimento, aquel que discurre ante la fachada de un pórtico monumental presidido por un posible templo que se construyó en la Primera Imperial, en tiempos del emperador Augusto, hacia el cambio de era, y estuvo en uso un largo periodo de tiempo, al menos hasta el siglo IV después de Cristo, cuando fue desmantelada la mayor parte del edificio. La cabeza, ahora encontrada, como otros fragmentos anteriores que fueron hallados en el transcurso de las excavaciones, formaría parte del programa decorativo de este edificio imperial. De hecho, en el patio central del pórtico se han conservado 10 basamentos que en su día sostendrían otras tantas esculturas, tanto ecuestres en un lado como pedestres en el otro. Las últimas lluvias, así como la ausencia de una de las losas del pavimento de esa calle recuperada, arrastraron una mínima capa de tierra que ocultaba esta cabeza. Esta cabeza con casco, que hasta ahora es lo que podemos afirmar con seguridad respecto a ella, forma parte, junto con otras muchas, de las esculturas que algún día estuvieron en el edificio que hemos venido excavando en los últimos 7 años. Este año prácticamente habíamos dado por concluidas las excavaciones y me ha resultado que todavía nos quedaba algo por excavar, la cabeza que acaba de salir en estos momentos. Las circunstancias las conocemos. Este edificio se funda en la Primera Edad Imperial, en tiempo del emperador Augusto, y está vigente hasta el siglo IV. De manera que a lo largo de ese periodo largo de tiempo se va rehaciendo. Y lo mismo la escultura que el propio edificio. Esta puede ser en una primera impresión una escultura del siglo II, de un momento del siglo II. Pero van a seguir vigentes hasta el IV. ¿Qué ocurre en el IV? Que se demuele hasta los cimientos del edificio y se rompen las esculturas que adornaban ese edificio. Esos fragmentos han ido apareciendo, algo más de 20, a lo largo de los años mientras ha durado la excavación. Y este era el último que nos faltaba todavía, que indica que hubo un expolio evidente del edificio y que todavía alguien quiso buscarle un destino digno a este fragmento, a esta cabeza, y la enterró. Hizo un agujero en el suelo, como si en vez de tratarse de un fragmento de mármol, que es lo que es, fuera una persona, le dio una cierta dignidad y lo enterró en la calle que hay delante del edificio. ¿De dónde procede dentro del edificio? Pues hay varias posibilidades. De la cabecera donde estaba el templo, de los basamentos que vemos en el pórtico, que estarían coronados por esculturas, o de los propios espacios estos cuadrados abiertos a la calle, etcétera, que también normalmente estaban destinados a contener ese tipo de material. Lo que parece claro es la vinculación al edificio.
Linacua ha llevado a cabo las tareas de mantenimiento y adecuación del servicio de abastecimiento de agua en la barriada de La Malena. Llega así la solución a un problema muy demandado y reivindicado por los vecinos de esta zona linarense, quienes se han mostrado satisfechos por este nuevo paso que solventará los inconvenientes que vienen sufriendo desde hace años. Hace algunos meses, el Ayuntamiento de Linares comunicó a la Asociación de Vecinos de La Malena su disposición para solventar la problemática que venían arrastrando con respecto al aljibe. Los vecinos de las 520 viviendas del barrio van a poder disfrutar del agua en sus domicilios sin preocuparse por la falta de presión que sufrían hasta ahora debido al mal estado de las instalaciones existentes en el aljibe, motivo por el que el consistorio encomendó a Linacua la renovación de las mismas. Y es que estas viviendas se encuentran en una zona alta de la localidad, casi a la misma altura que el depósito general del que le llega el agua, lo que hace que no haya pendiente suficiente para que el líquido le llegue con la fuerza de la gravedad, tal como lo hace en las zonas bajas de Linares. Por ello, Linacua ha sustituido los grupos de bombeo. Al mismo tiempo, la empresa de agua ha instalado unos equipos que disponen de regulación electrónica para el ajuste continuo de velocidad y presión, de forma que, a la vez que se garantiza la calidad del suministro, también se mejora la eficiencia energética de la instalación. De este modo, se contribuye a la preservación del entorno, reduciendo la emisión de CO2 a la atmósfera, a través de la aplicación de la tecnología para disminuir el impacto ambiental. El próximo mes de junio podría abrirse al tráfico rodado la nueva calle Radio Linares. El estado de alarma ha retrasado la apertura de este espacio urbano de la ciudad, cuyas obras ya están finalizadas. En su última comparecencia en rueda de prensa telemática, el concejal de Función Pública e Interior, Javier Bris, adelantaba que su inauguración podría llevarse a cabo a finales de mayo o en los primeros días del próximo mes de junio. En primer lugar, nosotros en lo que estamos sumidos ahora mismo es en cumplir los plazos, que lógicamente ya no se pueden cumplir, pero en ser los más ágiles posibles en el compromiso de esa apertura de la calle Radio Linares, que estaba prevista para el día 2 de abril y que se va a postergar probablemente como mínimo hasta finales de este mes, principios del que viene, probablemente finales de este mes podamos abrir en pruebas, y eso conlleva cambios en la circulación, cambios que nos suscitan mayor importancia, pero sí que es cierto que se va a aprovechar para mejorar la adecuación funcional de la Plaza Ramón y Cajal. Con la apertura de esta nueva vía, la Plaza Ramón y Cajal pasará a ser solo de un sentido, hacia la Plaza del Ayuntamiento, por lo que el tráfico rodado que llegue de la Avenida de Andalucía tendrá que dirigirse hacia la calle Radio Linares para acceder al centro. Un cambio en la circulación de vehículos en esta zona de Linares que abrirá un mayor espacio al paso de peatones en la Plaza Ramón y Cajal, ya que se ensanchará la acera. En próximas fechas se irá dando información mucho más detallada que la que les puedo aportar, que como digo, pues efectivamente vamos a procurar que los peatones ganen espacio al tráfico rodado y vamos a procurar que sea, por supuesto, esa adecuación funcional compatible con los planes que tiene la ciudad de Linares para su adecuación. Estamos hablando de parámetros medioambientales, parámetros de peatonalización, de tráfico no a motor o no a motor de combustión. Entonces, pues son, como digo, actividades que se están relacionando muy estrechamente. Tenemos que tener en cuenta materia urbanística, materia de medio ambiente, materia de movilidad y policía local, tráfico, en fin, son muchas las cuestiones que atañen a este tipo de peatonalizaciones o cambios de dirección que nos permiten ampliar la zona para peatones y ir restándosela al tráfico de vehículos rodados. El Partido Socialista considera prioritaria la puesta en marcha del Plan de Empleo Local dotado con una financiación de 750.000 euros. Desde el Grupo Municipal Socialista exigen la implantación con urgencia de un plan de empleo para la ciudad, que comience a ejecutarse lo antes posible para dar respuesta a la multitud de ciudadanos que han perdido sus empleos y reducir los índices de paro que hay en la ciudad, índices que se han visto incrementados por los efectos del COVID-19.
Los socialistas entienden que el equipo de gobierno del ayuntamiento debe de anticiparse a los efectos y consecuencias que dejarán esta pandemia y planificar e implantar medidas para dinamizar y activar tanto la economía como el empleo local. Desde el Grupo Municipal Socialista estamos seguros y convencidos que la puesta en marcha de un plan de empleo local es una herramienta imprescindible y necesaria que ayudará a paliar en parte los efectos de la crisis económica que se avecina. El objetivo prioritario del plan de empleo es la reactivación económica mediante la creación de empleo. Con una inversión del ayuntamiento de 750.000 euros se podrán contratar a un número aproximado de 100 personas en situación de desempleo, inversión que además podría verse aumentada por los 308.000 euros que recibiremos desde Diputación. Del mismo modo, piden al equipo de gobierno tripartito municipal a que reclame y exija a la Junta de Andalucía las promesas incumplidas con la ciudad, tanto en inversiones en políticas activas de empleo como en la puesta en marcha de obras pendientes de realizar. Particularmente a los dirigentes del PP de Linares que reclamen al presidente de la Junta el cumplimiento de las promesas con Linares. En definitiva, el plan de empleo local es una iniciativa necesaria y prioritaria que mejora la formación, la empleabilidad y que permite la integración social y laboral de nuestros vecinos y vecinas, revirtiendo además directamente la inversión sobre la economía local. La Guardia Civil ha detenido en la A44 al conductor de un vehículo que portaba 4 kilos de cocaína con destino a Linares. La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo de 58 años cuando entraba en la provincia de Jaén procedente de Alaurín de la Torre, en Málaga, y circulaba con 4 kilos de cocaína ocultos en un habitáculo del coche, situado entre los asientos traseros y el maletero, y que se accionaba por mando a distancia. En la misma operación ha sido también detenido el conductor de otro vehículo que supuestamente realizaba las funciones de lanzadera. En este caso, el detenido es un hombre de 34 años y miembro del clan de los alicantinos, uno de los más activos en la introducción de cocaína en la provincia de Jaén y que recientemente había sido condenado a 2 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Precisamente el conductor de la lanzadera está también acusado en esta ocasión de arrollar y golpear contra la calzada a uno de los guardias civiles que le dio el alto. Este miembro del clan se dio a la fuga y fue finalmente detenido por Guardia Civil y Policía Nacional cuando entraba a su domicilio en la estación Linares Baeza. Unos hechos por los que el juez ya ha decretado el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza del detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Resumimos ahora en titulares las noticias del día. El yacimiento arqueológico de Cástulo saca a la luz una cabeza de mármol que podría corresponder, según los primeros estudios, a una figura masculina del dios Marte o a la femenina de la diosa Minerva. Se mantienen en Linares los 213 casos confirmados con PCR. La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo con 4 kilos de cocaína ocultos y con destino a Linares. Ante las fases de desescalada del estado de alarma por la pandemia del COVID-19, el Colegio de Farmacéuticos pide a la población no bajar la guardia. El Ayuntamiento de Linares y Linacua han realizado las tareas de adecuación y mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua en el barrio de La Malena. Hasta aquí las noticias en este lunes 25 de mayo. Volvemos mañana con más información. Gracias por seguirnos y muy buenas noches.